parte de Él lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que no crea que esta venida es solamente por querer venir. Algo el Señor quiere hacer, y lo primero es restaurar la familia, hermano, con los jóvenes, con la familia, que busquen al Señor, hermano, que le sirvan a Dios, porque ese es el plan de Dios. No podemos nosotros estar fuera de la voluntad del Señor, y mucho menos, hermanos, alejarnos de los caminos del Señor. Eso sería, hermano, lo peor que podíamos escoger. Así que gracias a Dios por estar con ustedes esta noche. Sergio, Wendy, su familia, Dios les bendiga esta noche, hermanos, y acabamos de estar siempre para nuestro hermano Jairo. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? ¿Alguien que diga amén? Nos gozamos, hermano. Gracias por estar en esta casa. Gracias, familia pastoral. La realidad es que para nosotros, hermano, es un privilegio poder estar siempre en la casa del Señor. Y sabemos, hermanos amados, que no es de nuestras propias fuerzas. Sabemos que es Dios el que nos trae. ¿Cuántos dicen amén a eso? Con toda mi alma, hermano, yo quiero agradecerle al Señor porque estamos acá. Y yo quiero pedirle que me ayude, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 19, por favor. Aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. Hay poder en su nombre. Alabemos el nombre del Señor, hermanos, porque en medio de tanta muerte, hermanos, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha guardado hasta aquí, hermanos amados. Oh, gloria a Dios. En un momento, hermanos, eso es lo tremendo de estar uno con las computadoras, hermanos, que se amarra uno a la tecnología, hombre. Por favor, vamos a estar en el capítulo 19 del libro de Lucas y versículo 28. Yo voy a suplicarle a usted su atención, su comprensión, su cariño. Saludo a toda la audiencia que nos ve por Facebook desde la iglesia de Jesucristo Palabra Viva en San Lucas, Zacatepeques, Guatemala, y hasta donde el Señor quiera llevarnos. La Biblia dice de la siguiente manera: entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. Yo quiero pedirle que usted se sienta, hermano, un momento, porque vamos a procurar leer bastante. Yo quiero suplicarle que usted abra sus sentidos a la bendición de Dios. Realmente yo como predicador no lo hago todo, hermano. Nosotros como predicadores podemos llevar a la iglesia hasta cierto espacio, pero quien realmente se mete a las aguas del bautismo de la vida son ustedes, ovejita, y eso lo define su necesidad por Cristo. La disposición nuestra puede ser buena e incluso mala, que si su deseo es ferviente y fuerte delante de Dios, Dios hace milagros. Y aquí ha de haber alguien hoy necesitado de un milagro. Yo tengo necesidad de un milagro, ovejita. Yo quiero empezarles diciendo algo. Miren pues, Dios se volvió hombre. Ese Dios hombre es Jesús. Tan era importante que Él se manifestara como hombre que le tuvieron que poner una sangre especial. Explíqueme, hermano Jairo, con mucho gusto. La ciencia dice que nosotros los varones somos los que damos el grupo sanguíneo, no son las mujeres. Entonces mis hijos van a tener el grupo reactivo mío. Y si Jesús, hermano, como sabemos, fue puesto en el vientre hermoso de María, también se le agregó un tipo de sangre, porque no me dio hombre ahí.
¿Cuántos saben que por obra del Espíritu Santo María quedó embarazada? Entonces, él no podía tener el tipo de sangre de José de la tierra, pero el Padre le asignó una sangre. Por eso la Biblia dice que nosotros fuimos comprados con una sangre más preciosa que el oro y que de la plata, porque usted sabe que la sangre se vende, hermano. En nuestros países el litro de sangre tiene un precio. Por supuesto, si en un hospital le ponen a usted un litro, vale 10 veces más que lo que a usted le hayan pagado. Pero quiero decir, la sangre tiene un valor, porque ahí va la vida de nosotros los humanos y en general de todos los seres vivos. Entonces, ¿por qué le menciono la sangre? Porque el Señor, que la Biblia dice que cuenta las estrellas y a cada una llama por su nombre, ese es Jesús, hermano. Aleluya. Que es reconocido entre 10,000. Eso dice la Biblia de él. Entonces, si este Jesús que cuenta las estrellas y a cada una llama por su nombre, se materializó, se humanizó en Israel, escuchen, yo entiendo que a Israel le haya sido tan difícil aceptar a Jesús, porque la Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Pero hay una explicación, y la explicación es que si él cuenta las estrellas y las llama por su nombre, que todo lo que fue hecho por él, y sin él nada de lo que él se había hecho, pues fue muy difícil aceptar. Muchachos dicen que el hijo de María es el Señor, y el hijo de José que no le ha entregado una mibanca, una misía. Era un trago de agua difícil de tomar, ovejas. ¿Cómo se llegó Cristo a tu vida? Ay Dios, si me voy a volver yo evangélico, si miren el testimonio de los no sé quién y los no sé cuántos. Pero lo cierto es que cuando se llega el día que tú vengas a Jesucristo con el testimonio no bueno de los hermanos, uno viene a Cristo, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, escúchenme, ovejita, en el amor del Señor. Elías, no me hace el favor de sentarte aquí cerquita de la silla solo para ver que estamos transmitiendo, perdón. Porque como me toco estos aparatitos, perdón hermano, solo para, es por temas del sonido. ¿Sí están conectados? Sí. ¿Dice en vivo ahí? Sí, están vivos. Okay, 5%. Entonces, ovejitas, escúchenme por favor. Si todo lo que el maestro hizo era profecía o profético, escúchenme. Aún la ropa que el maestro tenía que ser una profecía. ¿Alguien que diga amén? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús tenía un manto y el manto cubría todo su cuerpo. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿No? 5 vestiduras tenía la vestidura normal en Israel, de los israelitas de aquel tiempo, muy parecidas a las vestiduras nuestras, con unos cuantos cambios actualmente. Pero lo primero es que el maestro tenía un manto que cubría todo su cuerpo. Ese es el ministerio apostólico. Y de los 5 dedos de la mano, el apóstol es el dedo gordo. Es el único dedo que puede tocar a los demás en su cabeza, digamos, del dedo. Luego, solo que usted tenga manos de extraterrestre, mire, pero uno no puede tocarse los otros dedos. Este sí puede. Hágalo con su manita. Todos tienen el dedo gordo, ¿va? Si no le conseguimos uno ahí. Va. Entonces note, cuando en nuestros países, en Guatemala, cuando alguien por cuestiones de trabajo se cercena un dedo, los dedos tienen su precio. No sé si usted sabía. El seguro social de nuestro país valúa con el mayor precio, porque este dedo sirve para agarrar las cosas, mire, para sujetarlas. De hecho, hubo una tribu de Israel que le dijo a Israel: ya no peleemos, pongámonos en paz, pero quítense el dedo gordo de sus manos y de sus pies, porque en los pies el dedo gordo nos sirve para el equilibrio. Usted cuando se mira los pies dice: uy, tan feo mi dedo gordo. Dice: si supiera que ese es el que lo mantiene a uno recto, hermano. Si no, por eso cuando usted vea a los primates, a los monos, cómo caminan ellos, vea como que es loro en comal, hermano, porque ellos no tienen el dedo gordo. Y sus manos son así, miren, porque se agarran de la... Pero nosotros, con el ministerio apostólico, mire, cubren los demás dedos. Entonces, el manto es figura del dedo gordo del apóstol que cubre a todo el cuerpo. Pero quitándose el manto, venía el cinto. El cinto es o cincho. Es figura del ministerio profético, que es el que ciñe las ropas. Ajá.
con que dice el Señor que te está robando gallinas, dice. No, dice palabrita que a mí todavía trae plumas, hermano. Ese es el ministerio profético que se encarga de ceñir a las vestiduras para que no se le caiga a uno la ropa, hermano. Pero oiga, había que quitarse la túnica. La túnica es la que cubre al cuerpo, la piel. Ese es el ministerio del pastor, que está uno cubriendo a las ovejitas, hermano. A ver, hagan el sonido que hacen las ovejas, hermanos, esta noche. Hagamos el sonido. No vinieron. Miren, pues, ¿cómo hacen las ovejitas? Otra vez. Otra vez, hermanos. Miren la ovejita, todo es merda. Nadie me oye, nadie me entiende, nadie me ama. Todo es merda. Las ovejitas asadón, ¿verdad? Y ahí tiene que andar el pastor, hermano, atendiendo a las ovejitas. Y lo peor que dan unos gritos, ¿verdad? Sí, que me quiero matar con una pistola de banano. Dice, ¿cómo se va a matar con un banano? Y uno deja de ver a las ovejitas y le vuelven a contar sus mismos problemas, hermano. Hermano, yo no le he contado, pero dice que cuando tenía 6 años me iba a ahogar. Ay, Dios, ya tiene 80 ahorita. Y uno de pastor, de veras, hermano, ya le había contado, no, hermano, porque hay que oír a las ovejas. Esa es la túnica. Entonces ya llevamos 3 vestiduras. Pero la Biblia dice cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. ¿No dice así la Biblia? Entonces las sandalias es figura del ministerio de evangelista. Pero la Biblia dice que el Señor tenía ropas interiores, y la ropa interior es figura del maestro en la palabra. Porque ese es el dedo, hermano, que llega a donde no llegan los otros dedos, el que saca las perlas de la escritura. Entonces ahí estamos viendo 5 vestiduras, 5 ropas que usaba el maestro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si el Señor, que todos sabemos que sí, es Dios, y se hizo hombre y se hizo carne y dejó la supremacía de ser Dios, y como hombre se humilló haciéndose siervo, y como siervo murió con muerte de cruz, dice la Biblia. Y la Biblia dice que el que moría en un madero será maldito, dice la Escritura. Él buscó la muerte de maldición para que nosotros fuéramos libres, hermano, y que su sangre pagara todas nuestras culpas y nuestros pecados. La sangre de Él alcanza para pagar por tus daños. La sangre de Él alcanza para cubrir tus faltas, las pasadas, las actuales y las venideras, porque Dios es bueno. ¿Cómo le palmas al Señor? Si me pudiera quedar ay, aplaude, hermano, dígame amén, hermano. ¿Sabe qué? Yo le autorizo, aunque quiera, diga vivo, se lo llevaron y vivo lo queremos, pero grita, hermano. Créame que uno del pastor, como aquel perrito nuevo que llega haciendo la colita así, ya se siente uno. En Guatemala decimos algo mish, hermano. En mi pueblo decimos shiny, disculpe, pero apóyenme usted en eso. Entonces, hermano, el Señor Jesús fue creciendo en un pueblecito como un mortal más, que cierto núcleo y cercanos a su familia sí sabían de los conocimientos de su hijo, pero no todo el pueblo, hermano. El Señor Jesús se fue mostrando a algunos a quienes Él debía demostrarse, pero no a todos. Por eso, ovejas, miren pues, nosotros cuando no veníamos a Cristo juzgábamos a otros que ya habían venido al Señor, ¿sí o no? Igual que en los tiempos del maestro, Él no se le había revelado a todos, pero se fue revelando. Y conforme pasaron los tiempos, la Biblia dice, era Jesús como de 30 años. Es más, hermano, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús era carpintero? Si alguien me lo dice, yo le doy su residencia, nacionalidad y una vez pasaje al cielo esta noche, hermano. Pero como sé que no lo va a hallar, pues yo le voy a decir, Jesús sí era carpintero. Por omisión sabemos que lo era. Porque el que era carpintero era José. Entonces es lógico que si José era carpintero, el maestro de Galilea haya aprendido el oficio. Y hay muchas versiones
antiguos testamentarias que nos muestran el oficio del maestro, pero que él diga que él era carpintero, que se graduó en la Universidad de Cincinnati. Me dijo aquel hermano que yo le dije, mira, ¿y tú de dónde sos? De Cincinnati. ¿En serio? Aquí por qué? No, que si era Sonsonate, hermano, y él me dijo Cincinnati. Pero el maestro no se graduó en ninguna universidad secular. Él creció con el conocimiento de José su padre. O no hacía usted lo que hacía su papaito, o no se ponía usted el cincho de su papá que le daba como 3 vueltas a la cintura, hermano. Que cuando uno viene a Cristo trae cintura de abeja y después se le vuelve cintura de oveja a uno. Y aunque no me digan amén, hermano, pero ustedes también tienen culpa que a uno el pastor todo es comida. Hermano, lo mío delicado y a uno no le cabe. Bueno, de hecho, como lo he predicado yo siempre, que mi iglesia es una iglesia de caché, pero de cachete grande, lúgeros, hermanos. Hermano, escúchenme, qué delicado para mí que la Biblia dice tal el sacerdote, tal el pueblo. Porque el Señor Jesús empezó a llamar discípulos a él cuando tenía como 30 años. Que la Biblia menciona que los sacerdotes de Leví iban a funcionar de los 30 a los 52 años. Entonces él empezó a funcionar. ¿Y cómo sabemos que el maestro predicó por 3 años y medio? Por cronología, porque se estudia la fecha de los reyes que habían en ese tiempo puesto por Roma, y exactamente encajan 3 años y medio más la profecía bíblica que así lo enseña. No, esto es profundísimo, pero oiga, hermano, qué lindo. Porque el Señor cada cosa que hizo la hizo profética para los 1000 años después, para las generaciones por venir, para el día que tú vinieras, hermano, de Centroamérica, Suramérica, de los lugares de entorno nuestro, pudieras escuchar un día de las profecías del maestro para tu vida. Y una de esas es esta, ovejitas. La profecía que el Señor, cuando estaba cerca ya de Jerusalén y su entrada triunfal que le habían anunciado los profetas, como en el libro de Zacarías capítulo 5, que él habría de entrar a Jerusalén. Pero ¿cómo si no le recibieron? Hermano, era tan profundo el ministerio del maestro que la gente no podía sencillamente aceptarlo con su mente. Como ahora el evangelio tampoco la gente lo puede aceptar solo por su mente. Por eso dice Pablo que Dios quiso que a través de la locura del evangelio fuéramos hechos salvos. Porque es una locura, hermanos. Pero a la mente que tienen los hombres naturales, más para el hombre espiritual, las cosas de Dios son vida, hermano, y vida en abundancia. Gloria a su nombre. Y hermano, acercándose él, dice la Biblia, y aconteció que llegando cerca de Betfage o Betfage de Tana, cerca del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. ¿Por qué no da el nombre de los 2 discípulos? Porque podría ser que uno de esos discípulos seas tú y el otro sea yo, o puede ser que uno sea María y el otro sea Pedro, hermano, tu pareja. Pero aquí dice que envió a 2, porque la Biblia, Dios siempre los enviaba de 2 en 2. ¿Es así o no, hermanos? Aleluya. Jesús no venía solo, él venía en su propio ministerio, acompañado de su primo hermano Juan el Bautista, que nació 6 meses antes que él, pero venían juntos en la ruta. Como junto venía hermano Moisés con Josué, como junto venía David con Salomón. Hermano, Dios siempre usa relevos, usa 2 para glorificar su nombre. Pero aquí dice que envió a 2 de sus discípulos y les dijo, ¿a dónde los envió? Si Dios no te envía, no puedes hacer la obra de Dios. Hermano, perdóneme, pareciera que ser pastor es fácil, hermanos. ¿Será fácil, hermano Luisa? Don Salazar, hermano. ¿Va que no es fácil? Ay, hermano. Bueno, a mí me cuesta, no sé si tal vez yo estoy hablando de más, hermano. Tal vez los siervos ya tienen las fórmulas para las ovejitas. Que uno le dice a la ovejita, ¿cómo está, hermano? Bien, dice. Y de ahí llorando pasa todo el culto, hermano. Y no me dijo que estaba bien, sí, pero bien apachado, hermano. No se está bien, no se está mal. Y mi pastor no me compré. Ajá, y ya le contó al pastor, no, entonces ¿por qué no la
discípulos el maestro. Mire, la tarea no es fácil y no la podemos hacer solos. Tenemos que ser enviados por Dios. Porque ahí el diablo no lo va a recibir uno bien. Mire pues. Y aconteció, hermano, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. ¿Por qué no dice el nombre de la aldea? Porque esa aldea es tu pueblo, es tu arrabal, es tu lugar donde tú naciste. Pero también es tu familia, son tus ancestros. Por eso no tiene nombre, porque el nombre es genérico, se lo pones tú y se lo pongo yo. Y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, el cual nunca nadie, hombre alguno, lo ha montado jamás. Desatadla y traérmelos. Y si alguien os pregunta por qué la desatáis, responderéis: porque el Señor lo necesita. Oiga lo que dice la Biblia. ¿Sí está leyendo conmigo, Vejita? Aleluya. Oiga lo que dice aquí. Y la Biblia sí dice que el Señor habría de entrar a Jerusalén montado en un hijo de asna, en un pollino. Eso es lo que la Escritura dice. Ahora yo le pregunto algo: si el maestro de Galilea iba a entrar en un pollino, si iba a entrar en el hijo del asna, ¿para qué traer a la mamá también, verdad? No sé si me entiende lo que le quiero transmitir esta noche. Pero escúcheme, oveja, porque aquí es donde la palabra empieza a tener sentido en tu vida y en la vida mía, hermano. Oiga esto, hermano. Vayan a la aldea que está enfrente y van a hallar a un pollino y a su mamá, hermano. Por favor, acompáñenme, hermano, al libro de Mateo 21:1, por favor. Libro de Mateo, capítulo 21. Libro de Mateo, capítulo 21. Dice la Biblia, hermano, oiga, versículo 2. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y a un pollino con ella. Así dice su Biblia. Desatadla y traérmelos. Entonces, hermano, yo quiero preguntarle a usted, pongámonos de acuerdo. ¿El maestro iba a entrar montado en el asna o en el pollino? ¿En quién? El pollino. Ok. Y si era, como dijo aquí el hermano, en un pollito, el Señor entró montado en un pollito, apacha uno el pollito. ¡Qué gozo! Las hermanas, algún testimonio por ahí, ¿no? ¡Aleluya! Entonces, oiga, mi oveja, si el pollino iba a ser el animalito en que iba a entrar el maestro, ¿para qué quería al asna? Ay, Dios, a ver, ¿quiénes tienen niñas chiquitas aquí? Quiero ver, pequeñas. Allá veo una. A ver, hermana, ¿te puedes levantar? ¿Tú eres la mamá del nene? Levántate, ponte de pie. Ponte de pie. Vamos a ver si te sigue, chiquito. Quiero hacer un examen. Hacete para acá. Salí de ahí. Vamos a ver si. No, porque tienes que tener el celular y con papá celular. No me funciona. Otro chiquito por allá. No, ella está muy grandecita. Tal vez allá también, papá celular, hermano. Si no, ya no me funcionó ahí está, ahí va. Miren, observen. Ahora, caminar para allá. Usted observe al pollito, dijo que. Miren, vaya bien. Seguir. ¿Qué computadora ni qué celular de los 1,000 pesos, hermano? Olvídese. Mire el pollino. Mire. Ajá. Mire. Por si usted cree que no tenía maridito, hermano, ahí está la CIA, hermano. Ahí está. Esperemos un momento.
déjeme, observe lo que está pasando, porque eso es bíblico, lo que está pasando ahí. Ya, gracias, mamá. Tampoco queremos aquí al party partner searching a baby or mommy. Hermano, escúcheme. Eso que ocurrió esta noche era precisamente lo que aquí dice la Biblia. Hallaréis, dice la Escritura, ovejas de mi Padre. Hallaréis a un asna atada, dice la Biblia, y a su pollino con ella. Pero ¿qué nos quería decir el maestro? Ovejas de mi Padre. Oye, que ciertamente Dios iba a usar al pollino, pero no podía separarlo de la mamá. En mi país, no sé si en el de ustedes, cuando vemos animalitos de pasto, animalitos de crianza, animalitos de carga, y los vemos en la calle, cargados de leña, hermanos, lo trae el dueño con un lazo, con una pita atada, ¿eh? ¿Sí o no? Pero la cría está suelta. ¿O no se ha fijado usted? ¿Por qué? Porque la cría no es como usted cree que anda pajareando ahí, que lo atropella un camión, hermano. La cría va detrás de la mamá, ¿sí o no? Y a donde va la mamá va la cría. Y si la mamá se mete en un barranco, ahí va la cría. Por eso tengamos cuidado. ¿Se acuerdan cuando su nene era pequeño, cómo le agarraba la falda, hermano? En Guatemala decimos, le hacía un machulo. Y ahí la llevaba, y a donde usted iba él, hermano. Ahora que ya son grandes, sabe hasta qué pagarles a como la hora para que anden con uno, hermano. Y de una vez le dice right overtime. Masacre y quieren por adelantado los muchachos. Antes no se los quitaba uno que vaya abrazando. Hoy les tiene que comprar un abrazo a uno de los muchachos. Pero eso solo pasa en Guatemala, no se preocupe. Aquí los miro yo besucones, bellos, amantes, lindos. Pero la Biblia dice que el Señor dijo: hallaréis a una asna atada y a un pollino. La atada era la mamá, no el pollino. Los hijos no saben con qué van a comer mañana, ellos no saben el valor del dinero. Él solo sabe que va a comer mañana, hermano. Qué maravilla. Porque así deberíamos ser nosotros, que deberíamos de saber que todos los días Jehová nos va a dar de comer. ¿Cómo? No sabemos, pero Él va a proveer, hermano. Aunque afuera esté la muerte, afuera la pandemia, pero no dejamos de comer ni un solo día. La mano de Jehová ha sido firme, ha sido genuina para bendecir a su iglesia y a su pueblo. Y dijo el Señor: desátenlos y tráiganlos. Ahora, ¿qué piensa usted que hubiera pasado si uno de los dos discípulos, que casi estoy seguro que era Pedro, le dice: ¿para qué lo están llevando a la nana de este? Si según la Biblia Jesús se va a montar sobre un pollino, ¿para qué me va a llevar a la mamá? ¿Qué cree que hubiera pasado si Pedro solo agarra al pollino? A ver, ayúdenme a predicar. No va a querer. Ahí estuviera Pedro corriendo al pollino, hermano, queriéndolo agarrar. Porque hay un momento en que los hijos ya también hacen fuerza, hermano. Mi hijo anda a la tienda: mami, si yo fui el año pasado, que vaya mi hermana. Y si no tiene hermana, papito, arreglar tu cama. Pues, no, mamá, si yo duermo sobre la cama, no la arreglo. Pero eso no pasa aquí. Y hermano, como diría el abuelo, anda riando uno a los hijitos. Pero escuchen, si solo hubieran traído al pollino, hubieran lastimado. ¿Por qué? Porque hay un lazo espiritual entre tú y tu mamá y tu papá. ¿O no? ¿O ya se le olvidó? ¿Cuántos de aquí ya no tienen a su mamá viva? Quiero ver la mano. De los que ya no tienen a su mamá viva. Uno, ¿quién más? Dos, ¿quién más? Todos los demás tienen su mamadita viva. ¿O no? ¿O no tuvieron mamá? Gloria a Dios. Va. Pero tú ya no tienes viva tu mamita, ¿o sí? Sí, la tengo. Va. Ahora yo pregunto: los que ya no tienen su mami viva, ¿todavía recuerdan su voz o ya no saben cómo era la voz de su mamá? Esa voz nunca la voy a olvidar con mi hermano. Porque es la primera voz que oye uno. Yo tengo una ovejita de 93 años, hermano,
y su mamá se murió que cuando ella tenía 8 años y se acuerda plenamente de la voz de su mamá. Entonces, oiga, Dios pone un lazo entre nosotros y nuestros hijos que se va a ir rompiendo gradualmente según la edad. ¿Sabe por qué? Porque así como hizo ese baby que está ahí, que él jugando con su celular y viendo a la mamá. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Uno va a agarrar, no tengas pena, están jugando con una oreja que parece antena parabólica. Y ellos jugando ahí, mamá, ¿y qué dice que hizo la señora? ¿O no es así, hermano? Y a vos, ¿quién te gusta? Y no lo estabas diciendo ayer que ellos jugando. Porque hay un lazo entre ellos y nosotros que gradualmente se va a ir rompiendo. Yo lo predicaba con mi hijo Jairo David, hermano. Una vez venía yo allá a la distancia, lo vi con su mamá que traía su gorra de sheriff, su estrella de sheriff y su pistola de sheriff, hermano. Y él venía hasta adelante cuidando a su mamá y a su hermanita. Cuando por ahí venía un señor borracho, hermano, pero bien mareado, hermano. Y cuando vio al borracho, Jairito dio la vuelta y se fue a poner atrás de la mamá, fíjese. Solo pasó el borracho y ya tomó carrera delantera. Pero miren, aunque van adelante, van viendo dónde va la mamá, ¿o no? Viendo a la mamá, no se despierta, hermano. Ese lazo espiritual lo dejó Dios como una seña para cuidar a nuestros hijos. Pero ya después con GPS en el celular hay que averiguar dónde están los hijos, hermano. Alguien que diga amén. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde es tú, man? Por favor, mándame tu ubicación. Ahorita se fueron las redes. Que vos o los hermanitos, algún testimonio por ahí, ¿no? Al principio, hermana, hasta como uno duerme, que uno siente una molestia aquí, es el nene metido. Y ya después, oiga, el lazo se va a ir cayendo. Aleluya. Pero el maestro dijo, desatadla y tráiganmelos. Ahora mire, dijo el Señor, y si alguien os pregunta por qué la estáis desatando, decir el Señor la necesita y luego la devolverá. ¿Sabe por qué, hermano? Porque escúcheme, oveja de mi Padre. No sé si tenemos al tecladista o la tecladista con nosotros. Si alguien me hace el favor de despertarla, no la hermana que está abriendo la cama. Tal vez me puede apoyar con la letra de sol y de do. Fíjese que yo tengo una ovejita en mi iglesia. Usted no me lo cree, pero yo predicando, hermano, cuando de repente en aquel silencio, amén, y se pone a aplaudir. Y yo dije, hermano Rafa ya le echó el chucero. Pero el hermanito tiene problemas de glucosa, entonces el hermano se le bajó el azúcar y se quedó bien doblado. De repente se despertó gritando y aplaudiendo y todos se le quedaron bien y mejor se sentó tranquilo. ¿Sabe? Pues, con respecto a la hermanita, no tiene nada que ver. Pero óigame, hermano, y si alguien nos pregunta, solo sol y do, mija, sin melodía, solo armonía, solo digitas, sol, exactamente, como en la adoración. Oiga, aquí la escritura dice claramente que Dios te va a usar a ti, pero que tú vienes de un ancestro, como lo podemos ver en esa fila. Yo veo una mamá, veo hijos y veo nietos. ¿Estoy bien así? No hay bisnietos todavía. Primero Dios, no, y como hermana, es capaz, ¿no? Jesus, hermano, oiga, que Dios va a usar a tus hijos, a tus derivados, pero necesariamente tienes tú que venir con el maestro. Porque oiga, mi oveja, sin montar un caballo que ha sido amaestrado, que tiene escuela, no es fácil, hermano. Dios, si el caballo mira a alguien como yo, diga, yo no soy de doble tracción para levantar al ciervo, hermano. Hermano, oiga, sin montar caballos que están hechos
que encima de todo es bien necio, hermano. Usted jala el asno para acá y él agarra para allá, hermano. Uno lo empuja para acá y él lo empuja uno para acá, ¿sí o no? Cuando alguien le dice, hermano, no nos hace favor de ver el parqueo, hermano, yo lo vi, ahí está todavía fiesta. Mira, pues uno queriendo llevar a los hermanitos, ya ellos por acá. Hermano, no nos puede ver a los babies. Fíjese que hoy me siento mal, como 15 años de sentirse uno mal, hermano. Esa es nuestra naturaleza, o por lo menos la mía, pues. Santo Dios, Hermano, escuche, pero ¿por qué el maestro de Galilea no escogió un caballo andaluz, un caballo ibérico, un animal de raza, hermano, no que un burrito, hermano? ¿No dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado escogió Jehová, hermano, lo que no servía? Que pasamos toda una vida llevando cargas, o no sé si usted, pero yo sí, aquella carga que produce la tristeza, el rechazo, la culpa, hermano, que genera las dolencias, carga. Para eso nos usó el diablo, para cargarnos, hermano. Pero un buen día, el maestro se apareció y dijo, tráigame aquel pollito, aquel burrito, yo lo voy a usar. Señor, pero yo tengo mal carácter, si así era tu mamá, yo lo sé. Señor, pero yo soy mentiroso. También lo sé, tu mamá era lengüetrapo. Es que yo rapidito saco los puños, también lo sé, te la llevabas del Canelo, hermano. ¿Por qué se ríe? ¿Quién sabe usted que estoy hablando yo del Canelo? Yo creo que hasta apostaron los hermanos, hermano. Allá en Guatemala tenemos un alcalde, hermano, que retó a tu alcalde a boxear, fíjese, hermano. Y hasta le ponían la música de Rocky y el salir. Pero yo dije que sopapos, ay Dios, en el primer round chipotearon al otro, hermano. Hermano, oigan, el maestro te va a usar, pero venimos atados todavía a la mamá. Vienes a la iglesia todavía como te enseñó tu mamá. Venimos a la iglesia todavía, si me hacen yo hago, y si no, no, hermano, esa es enseñanza que traíamos de antes. El maestro se iba a sentar en un animal donde nadie se había sentado antes, aleluya. Ah, es que a mí no me conocen, como yo no hay dos, dice, gracias a Dios que no hay dos. Si ni uno se aguanta a veces. Pero usted no, yo lo miro cómodo, usted con su propia alma, yo no, hermano. Tan feliz que está uno del culto, y al ratito aquella batalla. Tan lleno de victoria, y el otro día con aquellas aflicciones. ¿Qué estará pasando? Pero era ese, el animalito que había escogido Jehová, aleluya, para que su hijo se montara en él. ¿Qué pasó ahí, hermano? Oiga, no cabe duda que Jesús es el Dios viviente que todo lo ha hecho. Que cuando le trajeron al asna y la asna lo vio, hermano, se rompió un lazo que había entre asnito, entre burrito, entre burro y mamá. Se rompió un lazo. Yo no sé cómo fue el mover espiritual, pero tuvo que haberlo habido. Procura montarse alguien en un animal que no es amaestrado. Bueno, hoy ganan millones los cowboys montando animales, hermanos, sin crianza por allá. Los avientan. Entonces, escúchame, hermano. Uno viene a Cristo, sí, pero viene atado, hermano. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Y si alguien les pregunta, decir que el Señor lo necesitará. Y dice la Biblia que cuando los estaban desatando, les preguntaron, ¿por qué desatáis al pollino? Eso está en Lucas 19, hermano, versículo 33. ¿Por qué desatáis al pollino? ¿A quién le preguntaron eso? Dígame, por favor, alguien que quiera colaborar. ¿Sus dueños? ¿Ah? ¿Dueños? Sí, ¿a quién le preguntaron los dueños? A los discípulos. Exacto. Oiga, hermano. Cuando tú vienes atado del mundo, ¿a quién crees que tus dueños antiguos, el dueño de la ira, el dueño del chisme, el dueño de la rebelión,
el dueño de la insurrección, el dueño del odio que te tenía atado, ¿a quién le va a preguntar por ti? A nosotros los ministros, que tenemos lucha por ustedes. Bueno, los ministros que oramos por las ovejas, porque hay un montón de gente que lo que hacen es llenar espacios donde Dios no los puso, hermano. Pero así como seamos, hermanos, que procuramos ir, pero sus dueños antiguos a nosotros nos preguntan que si Dios no nos hubiera enviado, no podríamos soportar desatarlos a ustedes para traerlos. Por eso la Biblia dice, a fin de que nosotros preparemos a los santos para la obra del ministerio, dicho en las palabras del testamento, a fin que nosotros desatemos al burro para que Cristo lo use para la obra del ministerio. Ahí recibe uno patadas, mordidas, cabezazos, hermano. Alguien que diga amén. Diga amén y disimule, hermano. Y ahí venían los discípulos. Y dice la Biblia, y se lo trajeron a Jesús. El animalito se lo trajeron, hermano, con su mamadita. ¡Ah, qué belleza! Yo solo le quiero decir algo, escúcheme por favor. La Biblia dice, y pasando Jesús, vio una higuera, dice o no, bien llena de hojas, verde, dice o no, y sintiendo hambre fue a ella para buscar un higo, y no hallando fruto, ¿qué dice la Biblia? La maldijo y se fue. Pero ¿sabe qué dicen las Escrituras? Cuando el maestro llegó y buscó un fruto, la Biblia dice, y respondiéndole Jesús. ¿Cómo respondiendo? Yo no puedo decirte algo a ti, hermano, porque yo no puedo responderte algo porque tú no me has preguntado nada. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Pero yo puedo responder a una pregunta de ustedes. Entonces, ¿por qué la Biblia dice, y respondiéndole Jesús a la higuera? No será, hermanos, escuchen. Hacedme el favor, estamos también. Hermano, oiga, ¿no dice la Biblia que Balaam se subió en una asta? ¿No se acuerdan o no? ¿Cuántos se acuerdan? Quiero ver la mano, el falso profeta Balaam. Y la Biblia dice que le fue quitada la venda a la asta. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y le dijo, tú has sido mi dueño por mucho tiempo y me has tratado mal. Hay de aquellos que tienen mascotas, hermano, y solo dejó de ser un papi, solo dejó de ser un cachorrito y olvidaron al animal. Todo eso lo cobra Jehová. Si tú compraste animalitos, cuídalos, hermano. Y hermano, oiga, la Biblia dice que cuando le fue quitado, le dijo, ¿por qué me pegas? No mires el ángel de Jehová que está ahí, no lo deja. Mira, hermano, ya era más profeta el asno que el Balaam, hermano. Entonces, ¿no será que a la higuera le quitaron la maldición? ¿O no sabe usted que lo verde también tiene vida? Eso lo dice la Biblia. Todo lo que respira, dice o no, alaba a Jehová. Y los árboles no respiran, ¿o sí? Y no solo respiran, sino purifican el aire. ¿Cómo alabarán los árboles a Dios? Digan. Correcto, dando frutos, teniendo hojas. Esa es su alabanza a Dios. Entonces, ¿no será que cuando el maestro se acercó, le habló algo de la higuera? Pues mire, hermano, lo que yo sí sé es que dice la Biblia, y respondiéndole Jesús, nunca ves fruto, y se secó. Entonces, oiga, hermano de mi corazón, ¿no será que cuando acercaron a la mamá asna y al pollino, el maestro les quitó la venda de la maldición que tenían y le dijo, mamá, burrita, asna, quítate de aquí, voy a usar a tu nene, después te lo devuelvo? ¿Sabe por qué después lo va a devolver? Porque presentar a Cristo es como yo hoy día, como Abel.
pollino, malvado, hermano. Pero ahora quiero ser obediente y mire lo que dice, hermano. Qué terrible, hermano. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre él su manto. Y el Señor, ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Se sentó sobre él. ¿Me puedes hacer un favor? Ven. Como este chico tiene más o menos la edad humana de la edad que tenía el pollino, ¿podrías ponerte aquí, hijo? Como que fueras un pollino tranquilo. Uy, qué gozo. ¿Quién se sonrió ahí? Miren a la hermana, hasta aplaudió. Okay. Miren pues, hermanos, este era el pollino, ¿sí o no? ¿Y por qué el maestro no se sentó sobre el puro pollino a pelo? La Biblia dice que pusieron mantos. Dios no te va a usar a ti si no tienes una cobertura, un manto sobre tu cabeza. Allá hay un montón de llaneros solitarios, hermanos, a ver quién nos envió contra todo. No, pero si Dios te va a usar, primero te pone un manto y luego Él se sienta sobre ti. Pero la Biblia dice que después de eso, la gente tendía sus mantos en la calle para que el manto pasara, hermano, para que pasara el pollino sobre los mantos. ¿Sabe qué es eso? Cuando se te empiezan a rendir las personas que lo guiaban a uno, que lo estorbaban a uno en el culto, las ovejas que lo lastiman, que lo hieren, que se oponen a uno. Si Dios te llamó, Él va a hacer que esos mantos se quiebren y que pase sobre ellos para gloria del nombre del Dios viviente. ¡Aleluya! Démosle palmas al Señor. Ahora oye, hermano, ¿cuántos habrán aquí? Pero ¿cuántos? Que aquí dice que había una multitud grande, numerosa, que tendía sus mantos y gritaban diciendo: sana al Hijo de David, al que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Sí, la gente solo nos ve al subirnos al púlpito, solo vemos los hosanas, la gloria, la alegría, la fanfarria, hermano, la belleza, la alabanza, pero tú no sabes de dónde venimos como ministros del trato de Dios. Y lo más tremendo es que si Dios te va a llamar, a ti también te va a tocar, como nos ha tocado a nosotros, que Dios rompió los lazos que teníamos entre mamá y papá, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Mi madre me dijo a mí: Jairito, y yo no parí delincuentes, y yo no me he de morir sin verte predicando a Jesucristo desde un púlpito. Y yo le decía: mamá, es que yo te odio, mami. Yo no puedo cambiar, hermano, yo no puedo ni tú puedes, pero hay alguien que sí puede. Eso es suficiente para doblegar todo estorbo del diablo, todo demonio de ira, de enojo, de amargura, de rebelión, quienes han sido tus dueños, suficientes para romper ese lazo y después devolverte a tus padres, devolverte libre, devolverte sano, devolverte bendito y limpio para la gloria de su nombre. Me dijo mi madre en su lecho de muerte: Jairito, 77 años servía a Jesucristo y nunca me falló. Los días domingos se ponía su mejor ropa, mi madre, sus mejores jaguares, y se subía en los buses, hermano, a repartir volantes a cada persona. Jairito, ¿cuántos domingos no le dije: Señor, yo te sirvo para que salves a mi hijo Jairito, porque a ese lo van a matar? Todavía hay tiempo la alegría en nuestros países, hermano. Perdónenme, hermano. El Dios que servimos no ha cambiado. Es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo por los siglos de los siglos.
el burro de los burros, pues que amansa a Dios, hermano. Aleluya. Óigame lo que la Biblia dice. Dígale que yo se los voy a mandar. Escuchen, ovejas, esta noche y reciban esta palabra levantando su mano derecha. ¿Cuántos de aquí en esta hora? Tal vez se rompió el lazo que había entre ustedes y sus papás tempranamente, porque tal vez, hermano, yo no conocía a mi papá. Se murió cuando yo tenía 3 años. Sí, te rompieron el lazo prematuramente. Pero ¿qué si todavía tienes el cordón, el lazo umbilical? Porque cada vez que viene Christmas time, van a llorar, te deprimes. Porque aunque ya no está papá o está mamá, todavía sientes el lazo. ¿Cuánta hija no se casa todavía con el lazo prendido a la mamá? Mami, vamos a la iglesia, le dice el marido a la mujer. Espérame, voy a llamar a mi mamá a ver qué dice. Mira el gran lazo, hermano. Papito, ¿te querés casar conmigo? Le dice la hermana. Espérame, voy a ver qué dice mamá. ¿Y qué edad tenés tú? Pues 35. Ah, qué gozo las hermanas. ¿Algún testimonio ahí no? ¿Ya les pasó? ¿Qué pasó? Mira, yo quisiera comprar esta casa. Voy a llamar al pastor. Hermano, como que no fuera el papá. No, hermano. Usted tiene que aprender a tomar decisiones y venir para que le pongamos el mano. ¿Estoy bien o no estoy bien? Aleluya. Pero óyeme, mi madre postrada en una cama ya, anciana, débil, sin fuerzas, le dijo: Aidito, nunca te apartes de Cristo. 77 años caminé con él y me fue fiel. Yo todavía decía: vieja, no te vendas. Unos 5 años más, no, Aidito, ya. Mi tiempo se ha llegado ya. Hermano, yo soy honesto, hermano. Yo iba hasta adelante en la caja, el tío de los hijos de mi madre. Ahora yo la iba cargando, hermano, su cuerpo ya frágil, a depositarlo a un nicho, con la Biblia que ella me había dado a mí. Enamorado del Dios del cual se enamoró ella también. A decirle: Jehová, ¿qué soy yo de hombre? ¿De qué me la llevo yo de macho? No, hermano, mire, delante de Dios no hay fuerte ni débil. Jehová siempre va a ser Él. Entonces yo te pregunto esta noche a ti: ¿no será que Dios te trajo 10,000 kilómetros desde Sudamérica para acá? Porque allá eras insoportable, rebelde, y aquí tuviste que aprender la obediencia lavando platos. Tal vez con un título de ingeniero, pero aquí, hermano, Dios, los ganchitos, hermano, o rubios, pues, los blancos, pues, para que los gringos, para que me entiendan. Ya más tampoco puedo. Ah, qué gozo las hermanas. But Mr. Hermano, pues. A veces lo que no aprendes en casa, lo tienes que aprender con 5 afuera de casa. ¿O no es así? Cae un jefe endemoniado, un principal endemoniado, un mayor, hermano, que disposiciones locas, sí, porque Dios te está doblegando tu servicio hasta que Él se pueda sentar para que tú lo lleves. Ahí vas a ver la gloria de Él. Vas a pasar encima de las áreas que te hacían llorar. Ahora vas a pasar encima del odio, de la venganza, porque llevas al Cordero sobre ti. Alabanzas al nombre de Él. Pero este es tiempo todavía, aleluya, de derramar lágrimas, hermano. De decirle: papá, yo reconozco que tuve un abuelo que era irascible y murió en su ley, y yo renuncio al carácter que tuvo mi padre, mi abuelo. ¿O no? Ah, nuestros tatas con una mirada que le hacían a uno. ¿O no es así? Con una mirada uno ya sabía, hermano. Y ya sabía que después, en cambio ahora usted se le
Que Dios, el hermano Uriza, algún testimonio, hermano Sergio. Todavía ya se hacía uno que ya anda llamando al 911, hermano. Pero eso no pasa aquí, hermano, eso solo pasa en Júpiter, no tenga pena. Se llega el día en que Jehová te quiebra tu servicio. Y ahí va uno alegre con Cristo, hermano. Y llega uno delante de las multitudes que aplauden Dios como usa ese hermano. Sí, porque decía un pastor: conocen mi gloria, pero no saben mi historia, hermano. En el año 2001, viniendo de predicar, yo, hermano, de una campaña, la que yo puedo decirle ha sido mi campaña más gloriosa en el Evangelio. Después de una semana de prédica en la casa, ya en la iglesia, le llama a una vecina. Me llamó tantas veces que yo dije: no, ya lo llaman después de 3 veces a uno, ya es emergencia. Jairito, ¿dónde estás en la iglesia? Venite, le dije: ¿por qué si estoy en el culto? Tu casa se está quemando, no estás loca, le dije, le corté. Cuando volvió a llamar, no estaba loca, no. Venite, me se oían los bomberos. Ahí iba el hermano Jairo con sus hijos chiquitos. Viera cómo salían aquellas llamaradas, hermano. Los bomberos rompiendo el techo. Y miren, ¿usted es el dueño? Sí. Y había alguien adentro. Sí, le dije a mis 2 hijos: mire, hermano, a la bombero se le desencajó la cara. Como quien dice, aquí ya se hicieron chicharrón, decíamos en Guatemala, hermano. Pero están vivos, le dije. Aquí los tienen mis 2 huskies, hermano. Brava se puso la bombero, pero si yo los quería como mis hijos, me iba asustado por mis perros, según yo ya eran perros al pastor, hermano. Y ahí estaban los 2 todos empapados, hermano, 3 eran. Difícil, hermano. Iba el hermano Jairo con la pañalera de los chiquitos, sus 3 perros, a ver que me recibieran mis papás. Y si no me entraban mis perros, me entraba yo con unos perros de este tamaño. Ahí estábamos en un cuarto que nos dio mi madre. Y un día ella se quiso poner a llorar. Le dije: cuidado con esa lágrima, mamá, porque el que me llamó, él no me ha dado la espalda, aleluya. Este es el precio de caminar con Cristo, mamá. Y tú no me enseñaste a mí a ser un hombre débil, me enseñaste a ser fuerte en Jesucristo. Así que cuidado y se dobla esa mente, aleluya. ¿A cuántos de aquí Dios los ha ido desatando de sus papás? Oh, hermano, miren, les voy a contar. El día que yo me casé, yo nunca primero pensé casarme, ni estar vivo para poderme casar, hermano. Y cuando Dios me permitió una compañera, lo último que hice fue ponerme en el dintel de mi casa. Y le dije: viejito y viejita. Y les agarré sus piecitos, sus hincados. Si yo volviera a nacer, yo quisiera nacer en este hogar, porque fueron buenos conmigo, hermano. Yo recuerdo a mi viejita, a mi papá, bendiciéndome a mí en la puerta, hermano. ¿Sabes qué, hermano? No es fácil seguir a Cristo, pero te voy a decir algo: no hay otro camino. O sea que es este o el lago de fuego, hermano. O es servir a Jesucristo y quebrar tu servicio, o mantenerte alzado para que al final te quiebren la servicio en el lago de fuego. No, hermano. Mejor ahorita. La Biblia dice: bueno me fue haber sido humillado, dice la Biblia. La Biblia dice que tras el quebrantamiento viene el alzar de Dios, mas tras la arrogancia la caída. O sea que esas lágrimas que están derramando ahí, aleluya, es que el Cristo de la gloria te está desatando, porque Él te quiere usar para la gloria de su nombre. Él está rompiendo tus ligaduras, por eso te salen malas cosas, por eso se cierran las puertas, porque el plan de Dios se va a cumplir, y el plan de Él es usarte a ti, montarse sobre tu estructura, aunque no haya servido, pues Él la arregla, la acomoda para que lo lleve a Él.
quiénes les ha hablado el Espíritu Santo esta noche? Sinceramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A todos aquellos que han levantado sus manitas, vengan al frente, por favor. Venga rápido, hermano, salga de su lugar y no pierda la comunión. No pierda la comunión, aproveche. Aproveche. Yo no le dije que se ponga de pie, venga, hermano, venga, 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 porque tal vez Dios te trajo de tierras lejanas que nunca vamos a conocer. Pero Dios quiso traer para bendecirte. Cierra tus ojos, aleluya. Cierra tus ojos y recibe de Dios, eso es. Derrama tus lágrimas. Porque solo Dios sabe si te ha ido tan mal porque no se ha roto ese lazo entre tú y tu mami. Tal vez no has podido perdonar a tu mamá, a tu papá. Tal vez alguno de tus tíos te violó, hermano, hermana. Pero eso ya pasó. Eso déjalo aparte. Se libre en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo rompo todo lazo. Eso es, derrama tus lágrimas. Yo tuve que llorar delante de mi madre también. Ustedes 3 chicas, vengan al frente, quiero orar por ustedes. En el nombre de Jesús, recibe de Dios. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe. Y dile, Padre, con este carácter no aguanto ni yo mismo ni yo mismo. Solo tú me puedes cambiar. Dígale, Señor, lo que no quiero hacer eso hago, Padre. Perdóname, cambia mi naturaleza. Y la casa y la cámara va siendo la ballena más santa la batía danza. Recibe de Dios en esta hora. Recibe de Dios en esta hora. Recibe de Dios en esta hora. Llénate del Espíritu Santo de Cristo. Mandará sopa la sana. Poder de Dios, poder de Dios. Poder de Dios. Recibe, hermano. Tal vez no prosperas porque todavía estás ligado a tu familia. Rompe esa ligadura. Perdónate a ti misma. Dios ya te perdonó. Pero tú tienes que asimilarlo. Que recibir el perdón. Perdónate, hermana. Perdónate, hermano. Esta es la hora en que debemos de ser libres todos. Empezando por el pastor. Llegando hasta el servidor más chiquito. Se libre, se libre, se libre. Libre de toda ligadura. Libre de toda mala. Libre de toda mala. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reciban, hermanos. Recibe el fuego del Espíritu Santo. Aquí está el Cristo que libera los corazones. Aquí está el Cristo que libera los ojos, chicos, para la cámara, la sopa. Aquí está el Cristo que cambia los caracteres. Aquí está el Cristo que libera las almas de la depresión, del odio, de la angustia, del miedo, de la culpa. Aquí está el Cristo que perdona los pecados. Se va a
si están tus niños ahí, abrázalos, dile: mi hija, mi hijo, sos una bendición para mí. Nene de mi vida, yo te amo, dile. Yo no sé qué me pasaría si te pasara algo a ti. Poderoso Jesús, poderoso Espíritu Santo, poderoso tu nombre, poderoso tu nombre, poderoso tu nombre. Lico, arrodillate y abrazar a la nena de frente, abrazarla de frente, papá. Decirle que nunca te vas a ir, decirle que vas a caminar con ella los años que Dios te dé sobre esta tierra, Lico. Decirle que no te vas a enfermar, papá, que te va a ir bien, aleluya. Dígale a su hija que te va a ir bien, dile que no la vas a abandonar, dile a tu hijo que vas a estar siempre para él con la ayuda y el favor de Jesucristo. Recibe de Dios mientras cantamos una alabanza. Si ahí en la tarima de Facebook hay alguien que no conoce a Jesucristo esta noche, para volverse a Cristo, para entregarle tu vida a Jesucristo. Tal vez no te has podido desatar de tu abuelo, de tu mamá, de la pérdida de tu papá. Yo creí que no iba a poder hacerlo. Yo creí que se iba a ser nefasto, del cual no me iba a levantar, y Dios me ayudó el día que partió mi mami, y un año después que enseñó a mi papá también. Y puedo decir y obedecer: hasta aquí me ha ayudado Jehová. Se puede con Cristo, si se puede, amigo que me oyes. Vuélvete a Jesucristo. Esta es tu noche, vuélvete a Él. Y si te habías alejado, camina de vuelta a la cruz y sigue adelante. Los espero con el favor de Dios. En esta semana vamos a estar transmitiendo en vivo desde el Ground Zero, desde la zona 0, Torres Gemelas. Les invito a que estén con nosotros conectados en Facebook. En el nombre de Jesús de Nazaret los espero ese día. Amén.